La noticia como debe ser. Como debe ser. Las 8:02 a.m. El pasado día jueves, antes del feriado, el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, alborotó el avispero. Hizo algunas afirmaciones en el sentido del lavado de dinero procedente del narcotráfico y de la corrupción. Yo quiero que escuchen lo que dijo Michael Fitzpatrick para luego generar una reacción inmediata a propósito del pedido que realiza a la Asamblea Nacional de la aprobación de una ley de extinción de dominio. Escuchemos al embajador estadounidense en el Ecuador. Porque los corruptos, los narcos y aquellos que los blindan y empoderan están luchando para capturar otros sectores del Estado que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial. El sistema de justicia no es espectador inocente en todo esto. Al contrario, en la lucha de los corruptos, el sector judicial es el premio máximo, la medalla de oro. Así que también tiene que escoger con quienes están, con mano dura, a jueces y fiscales que responden a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de la impunidad. A los que en vez de ser parte de la solución, a veces son parte del problema, negociando la justicia y acuerdos políticos e intereses personales directamente con criminales. Caray. Y el proceso usado por la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia también ha generado preocupación. Esta es una oportunidad crucial para controlar los patrimonios de los funcionarios públicos, identificar irregularidades y prevenir el enriquecimiento ilícito. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. De algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Los hechos y personajes que generan respuesta para hacer noticia. A esta hora Noti Hoy presenta Reacción Inmediata. Reacción Inmediata de Noti Hoy. La noticia como debe ser. Buenos días a Natalie Morillo, asambleísta por Construye. Ella fue inmediatamente de las declaraciones de Michael Fitzpatrick la que se pronunció sobre la necesidad de introducir cambios y reformas a la ley de extinción de dominio. Ella se encuentra aquí conmigo. Natalie Morillo es la alterna principalizada en vista de que no se produjo a través de mecanismos legales la posesión de Patricio Carrillo, del asambleísta nacional por el movimiento Construye Gente Buena. Natalie, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tipo de cambios hay que hacerle a la ley de extinción de dominio para que sea efectiva y que pueda castigar este tipo de situaciones como el lavado de dinero procedente del narcotráfico y la corrupción? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Wilson, buenos días a toda la audiencia de Radio Centro de Quito. Bueno, Wilson, nosotros como Construye, nosotros sabemos que es necesario poder reformar la ley de extinción de dominio, porque necesitamos que sea un antes, no un post, como es ahora, porque ahora, después de la sentencia, se puede recuperar el dinero robado, pero nosotros pedimos que sea un antes, o sea, en el momento en que ya se tiene, antes de que exista la sentencia, para que esos dineros sean recuperados por el Estado. De igual manera, ahora vimos que Es decir, cuando arranque el proceso legal en contra de una persona bajo sospecha, se retenga para el Estado los bienes de esa persona que está siendo investigada. ¿Le estoy entendiendo bien? Exactamente, justo, antes, no post.
Y para esto necesitamos que exista un sistema, para que este sistema exista una trazabilidad y que el sistema permita que no ocurra lo que pasa actualmente, que por ejemplo Inmobiliar le devuelve después de años a cierta persona, a cierta empresa que sabemos que ha estado inmiscuida en estos temas de corrupción al Estado, y que les devuelva los bienes. Entonces, este sistema impediría que ocurra esto. Pero ¿qué pasa si es que es declarado inocente? Está bajo sospecha, hay una investigación, inicia un juicio y finalmente se determina que el dinero no es ilícito, que el dinero es lícito y que los bienes adquiridos evidentemente tienen un origen lícito. ¿Qué pasa cuando ya se retiene antes de que exista una sentencia? Precisamente por eso necesitamos un sistema en el que se vayan poniendo todos estos bienes que puedan ser incautados, para después, en el caso de que resulte ser inocente la persona y que no haya cometido el delito, se le pueda devolver. Aunque sabemos, Wilson, que en estas alturas y en la coyuntura en la que nos encontramos, realmente no es que se ha encontrado inocente a las personas que han sido sentenciadas o que están con procesos. Así es, sabemos que más bien ha habido manipulación y lo que tenemos es que no devuelven los dineros mal habidos y no le devuelven al Estado. Ahora en la ley económica urgente tenemos en el artículo 53 que existe un inciso que se está aumentando en el que mencionan, le voy a decir textualmente, con la sentencia o su inscripción no se extinguirá, por ello la responsabilidad tributaria a que haya lugar respecto de los bienes cuyo dominio se extingue. ¿Qué significa esto, Wilson? Que en el momento en que son retenidos estos bienes, incautados los bienes, se congela incluso el pago que usted hace, como el pago a la renta, el SRI. Entonces ahí se congela y usted puede incluso tener deudas con el Estado y no las cancela. Simplemente el Estado lo que hace es incautar y ahí se queda. Ahora, con este inciso que se está aumentando en el artículo 53, lo que se dice es que a quien se le incaute el bien tiene que cancelar todas estas deudas hasta el último día, o sea, hasta el momento en que se le congelan las deudas, hasta el momento que se le congelan los bienes, Entonces, eso es algo también que sí ayuda para poder nosotros seguir contribuyendo en la parte económica al Estado. ¿Qué pasa con los bienes que se incautan? Porque ahora mismo en Inmobiliar lo que se realiza es, digamos, un almacenamiento, un embodegaje de bienes, de los muebles y de los inmuebles. Y evidentemente a veces se deterioran las propiedades. Ponemos el caso del señor Reyes Torres y las incautaciones que se realizaron de una hacienda que en manos del Estado se echó a perder. Es decir, ¿qué hacemos? La ley debe clarificar exactamente qué camino deben seguir las autoridades para poder destinar esos bienes o venderlos y utilizar esos recursos. Precisamente es a lo que me refería cuando mencionaba de que es importante crear un sistema para que en ese sistema se vaya actualizando y sepamos cómo poder utilizar los bienes que son incautados por personas que han utilizado de forma ilícita los recursos del Estado. Entonces, ahí sí Inmobiliar no podría, porque claro, incluso tenemos a veces que siguen siendo de los dueños de los delincuentes estos bienes y se ocupan para el Estado. Entonces, lo que se necesita es extraer estos bienes en el sistema y que el sistema vaya saliendo. Entonces, si hay vehículos, si hay propiedades, como usted menciona, entonces que se vayan dando, porque si no, obviamente también sigue siendo un dinero perdido. Y lo que se supone y de lo que se quiere es que estos dineros que son sean recuperados para el Estado. Sean recuperados para el Estado, para que puedan ser utilizados de buena manera, no para que sean puestos en el congelador. Mire ahora el problema que existe con la maquinaria que incautan de la minería ilegal.
maquinaria que hace mucha falta a los gobiernos autónomos descentralizados para la ejecución de obras. Y hay que hacer un trámite engorroso y largo para poder utilizarlos, siendo maquinaria que estaba en una actividad ilícita y que el Estado, en su derecho, se ha incautado, pero el procedimiento, porque hay procesos legales que hay que seguir. ¿Cómo se puede realizar un mecanismo expedito para poder utilizar esos bienes, las armas inclusive que se les incauta a quienes delinquen y que están al margen de la ley? Claro, este es un capítulo aparte, pero le digo, en cuanto a maquinaria, ¿qué es lo que se podría hacer? Debería existir y debería cohesionarse las instituciones para que cada institución, por ejemplo, el sistema de justicia realice lo suyo. En el tema del ejecutivo, el inmobiliar también pueda realizar lo suyo, y que no resulte ser insuficiente la norma que tenemos actualmente, que es así, lamentablemente. Pero necesitamos, obviamente, hace un año fue lo de Yutsupino en el Napo, ¿no? Uh-huh. Y tenemos maquinarias que incluso son de propiedad de algunos GATS y que no las recuperan. ¿Por qué no las recuperan? Porque están en una actividad ilícita, obviamente. Precisamente. Y es de preguntarse por qué estas maquinarias, que son parte de un gobierno autónomo descentralizado, están funcionando de esta manera para el caso de la minería ilegal, como fue en el Napo y en otras provincias más, que simplemente todavía no salen a la luz y se mantienen en una noticia moderada o baja. Pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar la norma, necesitamos que estos bienes puedan ser recuperados y que sean realmente funcionales para el Estado. Eso es lo que se quiere al momento de recaudar estos bienes mal habidos. ¿Por qué no se han realizado esas reformas que se plantearon ya y que tras la aprobación de la ley de extinción de dominio en el 2021 no han podido viabilizarse? ¿Es por falta de voluntad política? ¿Es porque los quizás integrantes de una clase política que ha incurrido en acciones lindadas con la corrupción no han permitido que eso suceda? Sí, es lo más probable, como la mayoría de casos en el país. Sí, siempre estamos a órdenes del gobernante de turno. Entonces creo que hay el gobierno, el Estado, a veces entra en miedo o temor a los delincuentes o a las mafias. Ya tenemos un crimen organizado en el país. A eso tenemos que contrarrestar. Y precisamente yo creo que es eso, ¿no? Hay intereses de por medio que tal vez imposibilitan o detienen que se sigan las investigaciones y que estos recursos que pueden ser bien utilizados para el Estado queden en nada. ¿Cómo va a ser para que se retomen esas reformas, esos cambios que necesita la ley de extinción de dominio y recibe el apoyo de una mayoría legislativa para que se viabilicen? Sí, nosotros como Construye estamos trabajando precisamente en los artículos para reformar esta ley que, como usted mencionó, fue aprobada en enero del 2021. Necesitamos ver qué artículos se reforman con iniciativa que sea realmente en beneficio de los ecuatorianos. Porque claro, nosotros, como le mencionaba, necesitamos un antes para que estos bienes sean incautados antes de la sentencia. Necesitamos tener un sistema para que no sea inmobiliar, que utilice los bienes a discreción. Así es. Y también necesitamos tener un tema de doble criminalidad. ¿Qué decimos con esto? Que en un país esté tipificado un delito, que también esté en el Ecuador tipificado, y poder de ahí realizar el tema de la extradición. Con el mismo delito, hago una cooperación internacional con otro país que tiene la misma tipificación, el mismo crimen, y puedo realizar la extradición de una persona. Incluso se tendría que devolver los bienes que fruto de la corrupción o actividades ilícitas se han adquirido en otro país, y que ese otro país le pueda devolver los recursos que han generado esa adquisición de bienes. Eso es lo que buscamos, eso es lo que se busca con las reformas, porque
al existir la doble criminalidad y al estar tipificado en ambos países, nosotros también podríamos recuperar los dineros que hayan sido sacados, por decirlo así, del Ecuador. ¿Cómo lograr que, por ejemplo, un bloque como la Revolución Ciudadana con 51 asambleístas pueda apoyar un proceso de reforma de esta naturaleza? O una mayoría que ahora está compactada con ADN, con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, porque van a ser necesarios los votos para viabilizar los cambios, porque caso contrario no se podrán hacer ningún tipo de reformas. Así es, Wilson, pero creo que hay que darle también respuesta a un 22% de la población que votó por Construye, votó por las listas 25. Y nosotros estamos listos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar con todas las bancadas. Esperamos que las otras organizaciones políticas como Social Cristianos, ADN, independientes, puedan unirse y se puedan crear estas reformas, porque sí lo podríamos hacer. Y los de Revolución Ciudadana, pues simplemente quedarán al descubierto si es que quieren o no quieren trabajar en beneficio del Ecuador, no desgastándonos con juicios políticos a quienes han sido parte de las sentencias de su expresidente o sus exministros, por lo cual están prófugos, y que a ellos lo que les interesa más es saber cómo está el tema del concurso de jueces de la sala penal, y no les interesa saber cómo está o qué normas o qué proyectos se pueden sacar en beneficio de la ciudadanía que tanto lo necesita. Por ejemplo, en el tema de seguridad. Entonces, ahí creo que se van a quedar al descubierto quienes realmente buscan una agenda pro Ecuador y quienes buscan una agenda de impunidad, que no es el caso de Construye. Dialogamos con Natalie Morillo, asambleísta por el movimiento Construye. Natalie, a propósito del tema de la fiscalización, ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se intentó trastocar un calendario tal como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es un orden de prelación, primer llegado, primer servido, digámoslo de alguna manera, para que se entienda. Y evidentemente se pretendía echar abajo los juicios que arrastraban de la anterior asamblea, la que fue cesada por Guillermo Lasso, y arrancar con el juicio político a Fernando Santos Alvite, ministro de Energía, por el tema de los apagones, y seguir con el juicio al exministro del Interior, Juan Zapata, para luego llegar al juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, algo que entiendo yo no pasó porque no se dieron los votos necesarios, el respaldo a la propuesta de Pamela Aguirre, que es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Así es, hubo 4 votos a favor que fueron de los de la Revolución Ciudadana y 5 en contra. Y por eso no pasó, y se tiene los 8 pedidos de juicio político que estaban en la Asamblea Nacional anterior en orden de prelación. Entonces, se continúa tal como estaba. Ellos querían hacer algún tipo de cambio porque mencionaban o querían enviar los juicios políticos, los 8 que están represados de la Asamblea anterior, al Pleno Legislativo para que el Pleno sea quien los trate. Desde la Secretaría de la Asamblea Nacional les devolvieron el trámite a la comisión, argumentando que ellos ya tienen todos los documentos, tanto en físico como digitales, sobre los casos y pedidos de juicios políticos que fueron solicitados la vez anterior. Lo que ellos argumentaban es que ya no están, la mayoría de los interpelantes ya no se encuentran, y por eso lo querían enviar al Pleno del Legislativo. Pero este proceso fue devuelto porque ya tienen todos los documentos que se necesitan para poder realizar los juicios políticos que estaban represados. Pero se habrían tomado esa misma lógica que argumentan, ¿no podría haberse viabilizado el juicio en contra del presidente de la República que terminó con una resolución? Porque habían 2 interpelantes y uno de ellos no fue reelegido. Me refiero a Esteban Torres, que fue el que también impulsó, al igual que el asambleísta de la Revolución Ciudadana. Entonces, con esa lógica, ese juicio no podría haber sido retomado, tomando la misma argumentación de los señores de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es que aquí nos damos cuenta que la agenda están poniéndola ellos. Ellos quieren una agenda de impunidad. ¿Y contra quién van, Wilson? Lo que ellos quieren es que el juicio político a la fiscal general del Estado sea el primero en tratarse. ¿Por qué? Porque
dijeron ellos desde el primer momento que la venganza sería contundente. Entonces estamos evidenciando, porque incluso en el recurso que ellos ponen en los requerimientos para el juicio político, ellos señalan precisamente las sentencias que ya están listas. O sea, por eso es que ellos quieren incluso meterle mano al concurso que se está realizando ahora en el Consejo de la Judicatura, porque ellos podrían, a pesar de que ya esté una sentencia lista, poder pedir un recurso de revisión. Entonces, es ahí. Y nosotros, la mayoría de asambleístas, lo que está haciendo es siguiéndoles el juego y siguiéndoles la agenda que ellos nos están poniendo, en lugar de pensar en los proyectos que realmente necesitamos como país y que necesita y que clama la ciudadanía ecuatoriana. Porque ya estamos cansados del odio, estamos cansados de la impunidad, estamos cansados de la corrupción. Lo que queremos es que nuestras autoridades, necesitamos que nuestro ejecutivo, que nuestro legislativo trabajen en pro del ciudadano, en pro de la seguridad. Tenemos delincuencia común, tenemos delincuencia organizada. ¿Qué se está haciendo para eso? ¿Qué está haciendo el gobierno? Todavía no tenemos ni siquiera un ministro del Interior titularizado, tenemos una ministra del Interior encargada. Entonces, no sabemos cuál es el plan en seguridad por parte del gobierno. Nosotros, como Construye, siempre vamos a estar prestos para poder atender las principales demandas que tiene el ecuatoriano. Finalizo preguntándole la posición de la bancada de Construye sobre el proyecto económico urgente de eficiencia económica y generación de empleo, que hoy será debatido ya en el Pleno luego del informe presentado por la Comisión del Desarrollo Económico. Pues sí, Wilson, precisamente hemos revisado este proyecto de ley económica urgente. Vemos que no existe dentro del proyecto un artículo en el que nos diga cómo vamos a salir de manera inmediata, a corto plazo, del déficit en el que nos encontramos. Sabemos que estamos cercanos a los 6,000 millones de dólares en el déficit. Según se van actualizando las cifras, vamos dándonos cuenta que ya no eran 5,000, sino que estamos cerca a los 6,000. Nosotros hoy esperamos en el debate poder saber qué realmente es lo que se está proponiendo, que sea realmente en beneficio de los ciudadanos, porque por ejemplo en campaña se ofreció bajar los precios en los materiales de la construcción, pero eso no es lo que dice el articulado bajar el IVA en así es, pero eso no está especificado. Entonces, ¿a quiénes va a ayudar? A los grandes empresarios, y lo que necesitamos es ayudar a las personas que tienen menos ingresos, a los más pobres del país, no a los más ricos. Y eso es lo que nosotros en el debate de hoy daremos nuestros aportes, esperamos que sean acogidas nuestras observaciones para poder continuar y en beneficio, y que salga una ley en beneficio de los ciudadanos. Porque así como está, vemos que la ley no dice nada, y la ley es altamente peligrosa como se está presentando. ¿Ustedes consideran que es conveniente, siendo una figura que fue utilizada por Correa, por Lenín Moreno, y que es un instrumento que tapa el hueco, porque no son recursos permanentes, son recursos por una sola vez, coyunturales? Este perdón de intereses, multas y recargos podría darle un respiro al gobierno, pero ¿qué pasa con las responsabilidades que tiene a lo largo del 2024? Pues eso será importante debatirlo en esta tarde para saber y no poner tampoco para no poner en peligro la sostenibilidad de la dolarización, ¿no? Entonces vamos a escuchar cuáles van a ser las propuestas realmente, porque no hemos revisado esto se puso, por ejemplo, el tema de lo del Banco Central se puso en estos últimos días, no estuvo antes. El pago de 700 millones al Banco Central. Exacto. Durante el 2024, y más bien programarlo, reperfilarlo a 30 años. Claro, o sea, es una incertidumbre en la solvencia del Banco Central del Ecuador. Entonces, nosotros queremos que nos expliquen y detallen esto, porque este artículo, Wilson, fue puesto a última hora, en estos últimos días. Entonces, ¿qué evidencia esto? Que es improvisado, que no ha estado planificado. Y no podemos, en un tema tan importante, trabajar
mediante improvisaciones. Necesitamos que realmente exista una planificación. Necesitamos que exista una planificación para saber cómo vamos a salir de los problemas más graves que tiene el país. Sabemos que en el país existen 3 problemas importantes, que es la gobernabilidad, la seguridad y el empleo en materia económica. ¿Qué se está haciendo? Esta ley no nos dice cómo vamos a salir realmente de la grave crisis en la que nos encontramos. Entonces, cuidado, vayan a arriesgar incluso la dolarización con estos parches. ¿Se pondría en riesgo la dolarización con la utilización de estos 700 millones para no pagarle al Banco Central? Lo provocaría una falla, una vulneración del sistema de dolarización. Claro que sí, si es que no se lo maneja bien, y como estamos viendo que no es algo que estaba planificado o que existe un proceso de cómo se va a realizar y que es puesto entre gallos y medianoche. Entonces, sí, eso es lo que nos preocupa y eso es lo que queremos que esta tarde nos puedan aclarar para poder saber si se lo quita o se lo modifica. Muchas gracias, Natalie, por atender esta invitación y darnos cuenta de la posición en torno a estos temas que son de interés colectivo. Natalie Morillo, asambleísta por Construye, en diálogo con Noti Hoy. Hacemos una pausa, no se vaya.